Hola a todos, aquí Vera con esta pequeña historia que espero les guste, quizás algunos vengan de El bebé de Yutaime Sensei. Pues esta historia es su precuela en realidad y fue la que dio inicio a ese fic, quizás otros vengan de alguna otra historia Gouta, o quizás entraste aquí por mera curiosidad, sea cual sea ese motivo. Siéntete bienvenido a esta nueva historia que tenía que sacar de mi extraña cabeza, espero les guste. Palo de corazones, la joven Yutaime Yori ya se había llevado varias sorpresas a lo largo de su formación académica. Pero cuando Gojo Satoru llegó un día a la academia con dos niños de apellido Fushiguro, no podía creer lo que estaba viendo. ¿Acaso aceptara la idea de criar a estos dos niños junto a este idiota de cabellos? ¿Acaso lograrán formar una familia? Solo hay una manera de averiguarlo. Una familia, escrito por Vera 1794 actualización. Esta historia fue editada recientemente, se le acaban de agregar títulos a los capítulos. Además que dichas modificaciones se hicieron por motivos de disclaimers, autoría y publicación, fecha de publicación y término, 21 de marzo de 2021, fecha de primera edición. 27 de junio de 2021, fecha de segunda edición, 07-08 de diciembre. Agrego este apartado por cuestiones de seguridad y para aclarar que esta historia y su secuela, El bebé de Yutaime Sensei, solo se encuentran publicadas únicamente en esta plataforma y en AO3. Disclaimers. Corazón Azul. Los personajes utilizados en este fic son de la obra Jujutsu Kaisen de Gege Akutami. Corazón Azul. La historia en general es 100% y completamente de mi autoría. Corazón Azul. La inspiración es tomada de algunas imágenes. Corazón Azul. Si te gusta esta historia, puedes apoyándome votando o comentando directamente en esta plataforma. Marca de verificación Corazón Azul. Créditos a sus respectivos autores de las imágenes utilizadas. Se tratará de darle los créditos correspondientes. Corazón Azul. Historia completa. Copyright. Derechos reservados. Se prohíbe toda copia, adaptación, reproducción y distribución en otras plataformas. Publicación. Copyright. Derechos reservados. Se prohíbe toda copia, adaptación, reproducción y distribución. Esta historia es de uso exclusivo de la plataforma Wattpad. Fanfiction y AO3. Si detectas esta obra en otras plataformas como ldelibro.com o TRU, YEN2UNET o alguna otra que no sea las arriba mencionadas, quiere decir que son distribuciones ilegales donde no se me pidió permiso para volverla a publicar. Favor de no leer ahí. Como advertencia, algunas de esas plataformas pueden pedirte dinero para leer dicha obra. Favor de no leer por esos medios o sitios y denunciar lo antes posible. La autora Vera 1794 no está cobrando por la lectura de sus obras ni mucho menos por la suscripción en dichos sitios web. Mucho menos para descargar en formato PDF, el cual está prohibido. Por su atención y su apoyo, muchas gracias. Realmente se los agradezco de corazón. Adorno de corazón. Nos seguimos leyendo. Ate. Vera 1794. Adorno de corazón. 29 de septiembre de 2025. He decidido resubir este fic a petición de todos ustedes. No ha sido corregido. Después del capítulo 23 del anime y de releer el capítulo 59 y 79 del manga, sentía la necesidad de sacar esta historia de mi cabeza. Espero les guste. Además, esta historia es la que da inicio al bebé de Yutaime Sensei, ya que este fic fue pensado antes que el ya mencionado santuario sintoísta. 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 Un mensaje inesperado habla llegado al celular de la joven Yutaime. Gojo. Yutaime. Yutaime, ¿qué demonios quieres? Gojo, ¿podrías venir al área de juegos de la academia, por favor? Aquel mensaje sorprendió demasiado al amigo. Supuso que debía ser algo sin importancia. Yutaime, ¿para qué o qué? Preguntaba la chica. Realmente no quería ir. A lo que el albino solo le respondió: Gojo, tú solo ven. Te tengo una sorpresa. Yutaime, ok. Estaré ahí en 5 minutos. Yutaime solo suspiró mientras guardaba su celular. Solo esperaba que aquello que estuviera planeando Gojo fuera algo importante y no cualquier tontería como las de siempre que le quitaban su valioso tiempo, y más ahora que sentía que ya no tenía mucho tiempo. Esto debido a que quería terminar de arreglar y empacar todo lo que necesitaba para en unos días partir a la que sería su nueva sede en Kioto. Sería transferida a aquella sede como hechicera de segundo grado para empezar a trabajar allá. La joven salió al jardín y se fue directamente hacia el área de juegos que tenía aquella academia, donde los columpios y unas que otras bancas se hacían presentes debajo de los frondosos árboles. Mientras se acercaba al área citada, Yutaime notó a Gojo a lo lejos, quien parecía no estaba solo debajo de aquel árbol. La Miko alcanzó a ver a dos pequeñas figuras a su alrededor, que se perseguían entre sí. Aquello llamó demasiado atención de la Miko. Entre más se acercaba notó que era una niña y un niño los que estaban al lado de aquel joven de cabellos blancos en aquel momento. Los niños notaron la presencia de Yutaime. Gojo volteó a saludarla. Yutaime. ¿Cuánto tiempo?, decía este mientras la Miko se acercaba. Gojo. ¿Qué de? Yutaime fue interrumpida por ambos niños que se acercaron corriendo hacia ella. Sobre todo, la niña se veía muy entusiasmada mientras sujetaba la mano de aquella chica. En cambio, el niño se veía más apenado ante aquella situación y solo se acercó tímidamente. Mamá, dijeron ambos niños al mismo tiempo. Respondió Yutaime atónita al escuchar aquello. Gojo solo empezó a reír. Jajaja, así es Megumi-chan. Sumiki-chan. Les presentó a Yutaime. Ella será su nueva mamá, decía mirando a su compañera. Uy. Yutaime solo gritó de la sorpresa por aquello. La pobre se quería desmayar. Unos minutos y una explicación después. Satoru, ¿en serio estás cometiendo una gran locura al tomar a estos dos niños bajo tu tutela?, decía Yutaime con los brazos cruzados. Más locura hubiera sido dejarlos en manos de ese clan. Tú sabes muy bien cómo el clan Zenin trata a sus niños.
decía Gojo mirándola. Yutaime suspiró ante aquello. Sabía muy bien que, entre los grandes clanes, algunos de ellos usaban algunas técnicas muy estrictas a la hora de entrenar a sus prodigios. Y sobre todo sabía lo crueles que podían llegar a ser con ellos, lo sé. Suspiro, pero que tú los hayas tomado bajo tu cuidado también lo hace una locura. Sobre todo porque eres, tú, decía Yutaime mirando como Megumi y Sumiki se columpiaban un poco, pero para eso te llamaba Yutaime. Para pedirte consejos sobre cómo tratar con niños, decía Gojo mirando a su superior. ¿Y por qué yo? ¿Por qué mejor no se lo pides a alguien más como a Mei Mei? Digo, ella tiene un hermanito. O al director Yaga, acabo que tiene a Panda y es como su hijo, ¿no? Por cierto, ¿Yaga ya sabe sobre esto? Cuestionó Yutaime. Rápidamente Gojo contestó a esas interrogantes. No se lo pedía a Mei Mei porque pareciera que ella está criando a un esclavo más que a un hermanito. Y sobre Yaga, pues, rasco un poco su cabeza, acabo de hablar con él sobre esto. También él pensó que era una locura lo que acabo de hacer, pero confía en mí para guiar a estos dos niños. Sobre todo con el pequeño, el cual ya empieza a ver maldiciones. Por sus venas corre sangre Zenin, decía Gojo mirando cómo jugaban esos dos. Yutaime seguía mirando a Gojo. Su expresión denotaba sinceridad pura. Continuó el joven, por eso te llame a ti. Ya que eres la única hechicera que conozco que nos trata a todos nosotros, como si fuéramos unos niños, dijo con una gran sonrisa. Yutaime suspiró. Claro que no los trato así. Claro que sí. Mamá Yutaime, musitó un poco Gojo, regañándonos por aquello. Mandando por lo otro, diciéndonos qué hacer. TSK, enfado, chasqueo la mico, y además. Continuó Gojo, te lo estoy pidiendo a ti porque eres en la única en que confío para resolver esto. Te he visto tratar con los niños y los adolescentes, y todos ellos te adoran. Te obedecen y te tienen confianza. Yutaime se sintió extrañada con aquella revelación de aquel joven. A Yutaime ya se le habían encargado una que otra misión donde habían salvado a uno que otro pequeño. Ella siempre los tranquilizaba o ayudaba a sentirse mejor después de aniquilar a las maldiciones que los molestaban también. Ya le había tocado coordinar a los nuevos alumnos que llegaban a la academia, la trataban con cariño y respeto ya que ella les daba la suficiente confianza y Gojo había visto todo aquello. Bueno, supongo que podría darte algunos consejos para no ser tan idiota con los niños antes de que me vaya a Kioto, dijo Yutaime suspirando. ¿En serio te vas a ir? ¿Y no me vas a extrañar, Yutaime? Gojo bajó un poco sus lentes para mirarla fijamente a los ojos. Ya lo he decidido. Así que, sí me iré. Me ofrecieron trabajo en aquella sede y es algo que quiero aprovechar para subir de nivel. Yutaime lo miró a los ojos. Y no te extrañaré. Al contrario. Ya quiero irme para ya no verte más, decía con una sonrisita. Aunque sabía que estaba mintiendo en aquel momento, si lo iba a extrañar de alguna manera. Gojo sonrió por aquello. Pero lo que diría a continuación sería más sorprendente aún. Yutaime, ¿y si mejor te quedas aquí, nos casamos y adoptamos a estos dos niños? ¿Qué dices? Soltó Gojo sin más. Aquello sorprendió demasiado a la Sabachi. Estaba sonrojada y muy sorprendida. Gojo rió un poco por la expresión de asombro de esta. Jajaja, es una broma. Solo quería ver qué caras ponías, decía en burla, aunque para tu edad. Ya deberías ir buscando marido, eres un, decía Yutaime muy molesta haciendo puños sus manos. ¿Ustedes dos son novios? Fue la pregunta que interrumpió a esos dos. Sumiki fue quien preguntó aquello, ya que le dio curiosidad de escuchar qué era lo que hablaban esos dos jóvenes. Aunque su hermanito trató de detenerla, Yutaime estaba sonrojada. ¿Qué? Oh, claro que no, nunca sería novia de un idiota como este y mucho menos su esposa, dijo apuntando a Gojo. Jajajaja. Las mujeres histéricas como ella no son mi tipo, decía Gojo sonriendo. Sumiki sonrió por las reacciones de esos dos. Es que por ahí escuché que los que se molestan, se quieren. Y ustedes dos parecen quererse o atraerse mucho, decía Sumiki muy sonriente. Aquello hizo sonrojar a aquellos dos jóvenes. Aquella niña parecía ser muy astuta y leía bien a las personas para su corta edad. CL claro, punto que no, dijo Yutaime sonrojada. Jejeje pues, punto decía Gojo rascando su cabeza. Por cierto, continuó la niña, qué linda vestimenta traes puesta. ¿También eres una hechicera? ¿También puedes ver monstruos como los que dicen Gojo-kun y Megumi-chan que ven por ahí? Preguntaba Sumiki mirando a Yutaime, pero Megumi la interrumpió. Sumiki, basta. Deja de hacerles tantas preguntas. No seas así, Megumi. Ellos parecen ser buenas personas, decía Sumiki sonriéndole a su hermano. Aún no sabemos del todo si son buenas o malas personas. Tampoco es bueno incomodarlos con tantas preguntas, contestaba Megumi en un tono serio. Vamos, no seas así, Megumi. Yo sí confío en ellos, decía su hermana picándole las mejillas. Yutaime sonrió un poco por aquello. Le causaba ternura a esos dos. ¿Y bien? ¿Qué opinas, Yutaime? Decía Gojo mirando a su senpai. Pues, Yutaime fue interrumpida por un ruidito muy particular en aquel momento. El estómago de Megumi empezó a hacer ruido de hambre. El pequeño trató de cubrir su estómago con sus manos por la pena. Traía el rostro muy rojo y estaba mirando hacia el suelo. En aquel momento Gojo sonrió mientras se acomodaba sus gafas de sol. ¿Qué les parece si vamos a comer algo y de paso los cuatro nos divertimos? Un poco. Así para que ustedes dos vean que pueden confiar en nosotros, apoyo la idea. Decía Sumiki muy emocionada. Megumi seguía apenado. Yutaime se puso de cuclillas para mirar al pequeño directamente. Tranquilo, confía en nosotros. Vamos a comer y así me hablas un poco más de ustedes dos, ¿te parece bien? Decía con una tierna sonrisa. Megumi estaba aún apenado por todo aquello y a la vez aún desconfiaba si aquello había sido buena idea. Ven, decía Yutaime dándole su mano. Todo ya estará bien. Confía en mí. Megumi se sintió más confiado con aquella chica, que a diferencia de Gojo, tenía mejor tacto al hablar al pequeño. Le gruñía demasiado el estómago y eso hizo que se apenara más frente a Yutaime. Yutaime solo sonrió y se puso de pie. Vamos a comer. Entonces Megumi solo hizo un sí con su cabeza y tomó la mano de aquella hechicera.
Esos cuatro llegaron a un restaurante familiar donde servían de todo un poco. Gojo y Sumiki parecían llevarse muy bien y más porque ambos estaban jugando con los juguetes que traían las cajitas. Sorpresas, incluso se coordinaban para robarse las papas a la francesa de Yutaime y Megumi. Vamos a la piscina de pelotas, dijo Gojo muy emocionado. Vamos. Sumiki le siguió. Ambos se levantaron de aquella mesa para ir al área de juegos de aquel restaurante. Yutaime suspiró por la actitud de Gojo. Ese imbécil sigue comportándose como un niño pequeño, dijo mientras veía cómo Gojo jugaba con la Sumiki en la piscina de pelotas. En cambio, notó que aquel que no se comportaba como un niño era Megumi. Este solo comía en silencio. Parecía perdido en sus pensamientos. ¿Te encuentras bien, Megumi-kun? ¿Te está gustando la comida?, preguntó mirando al pequeño. Sí, solo salió de la boca de aquel niño mientras mordía su hamburguesa. Yutaime notó que Megumi traía manchas de ketchup en su mejilla y en la comisura de sus labios. Parecía que aquel pequeño estaba comiendo algo decente después de mucho tiempo por cómo devoraba aquella comida. Entonces, Yutaime tomó una servilleta y limpió con cuidado aquellas manchas de comida de la mejilla del pequeño. Aquello sorprendió al pequeño. Ya está. Tú come tranquilo, Megumi-chan. Si quieres más comida solo pídela, ¿de acuerdo? Sonrió Yutaime. Aquel gesto hizo que Megumi se sonrojara y solo hizo un sí con su cabeza. Sentía como si su madre hubiera hecho aquello. Por cierto, Megumi-chan, empezó a preguntar Yutaime, ¿dónde están tus padres? Megumi le dio otra mordida a su hamburguesa y contestó sin más. Hace tiempo mi padre empezó una relación con la mamá de Sumiki y después de eso ambos huyeron. Deben estar por ahí. Desperdiciado el dinero que les dieron por mí, dijo en un tono frío. Yutaime abrió muy grandes sus ojos por la sorpresa de escuchar aquellas declaraciones. Continuó el pequeño. Y la verdad no me importa dónde estén ni lo que estén haciendo. Hace tiempo que no veo a mi padre, así que ya ni me acuerdo de cómo era su rostro, dijo dándole otra mordida a su hamburguesa. Ya veo. Yutaime guardó silencio después de oír aquello. Sentía lástima por aquellos niños, pero a la vez sentía que de ahora estarían mucho mejor. De ahora en adelante todo estará bien para ustedes dos, dijo Yutaime volviendo a limpiar la mejilla de Megumi con la servilleta. Megumi volvió a decir sí con su cabeza. Las palabras de aquella chica parecían sinceras para aquel pequeño. Pasaron los minutos y Gojo seguía jugando con Sumiki y otros niños pequeños en aquella área. ¿Él siempre se comporta así?, preguntó Megumi. ¿Cómo?, cuestionó Yutaime. No entendía bien lo que decía el niño. Como un idiota. Como un niño pequeño a pesar de su edad, dijo Megumi sin más. Yutaime sonrió por aquello. Jajaja, me agradas por decirle idiota a ese idiota. Rió por aquel comentario continuo la Miko. Pero sí, Satoru suele comportarse como un idiota o de manera infantil la mayoría de veces, pero aún así es alguien en quien se puede confiar. Muchos confiamos en él y más en este mundo de hechiceros, dijo Yutaime sonriendo un poco. Aquello dejó pensando un poco a Megumi, el cual guardó unos segundos de silencio. Yo, decía Megumi, yo acepto la propuesta de este idiota, porque quiero proteger a mi hermana, dijo Megumi mirando al suelo. La Miko guardó silencio y solo se dedicó a escucharlo con atención. Ese payaso de cabellos blancos me comentó que mi padre me había vendido a un tal clan Zenin, y que él se encargaría de romper el trato que hizo mi padre con ellos. Además, ese idiota me dijo que si me iba con ese clan era 100% seguro que mi hermana no sería feliz con ellos. ¿Eso es verdad? ¿Acaso tome la mejor decisión?, decía Megumi mirando a la Miko. Yutaime le sonrió y le acarició un poco el cabello. Me cuesta decirlo, pero sí, Gojo tiene razón. Ustedes dos no serían para nada felices en manos de ese clan. Megumi suspiró por aquello. Yutaime siguió hablando. Pero sé que estarás mejor al lado de ese idiota y más en este mundo al que apenas entraras, dijo acariciando el cabello del pequeño. Megumi-kun, de ahora en adelante este camino no será nada fácil para ti, pero sé que conocerás a más personas que se volverán en tus aliados en este mundo y más al lado del hechicero más fuerte. Yutaime dibujó una leve sonrisa en su rostro. Megumi solo hizo un sí con su cabeza y siguió viendo a esos dos jugar. Aunque quería ir con ellos, él no se animaba ya que veía una criatura oscura en aquella zona y eso le daba algo de miedo. Después de un rato, los cuatro salieron de aquel restaurante. Jajaja, qué divertido. ¿Qué tal si vamos por un postre?, dijo Gojo sonriendo. Vamos, comentó Sumiki levantando las manos. Quiero un helado o algún dulce. No me gustan los dulces, odio las cosas dulces, dijeron Yutaime y Megumi al mismo tiempo. Gojo empezó a reír. Jajaja, ustedes dos parecen madre e hijo. Es un idiota, ¿cierto?, dijo Megumi mirando a Yutaime. Y siempre lo será. Que no te sorprenda, dijo sonriéndole al pequeño. Hey, dijo Gojo al ver que esos dos compartían la misma opinión sobre él. Vamos por helado, Gojo-kun, decía Sumiki jalando el brazo del joven. Yutaime sonrió un poco por aquello. Y ustedes dos parecen padre e hija. Sumiki sonrió por aquello y siguió jalando a Gojo. Papá, quiero un helado. Jajajaja, soltó una gran carcajada. Bueno, mínimo seríamos una linda familia, ¿no lo crees?, decía Gojo sonriendo y mirando a esos tres. Yutaime sonrió un poco por aquellas palabras. Gojo fue jalado por Sumiki y se fueron corriendo de ahí. En cambio, Yutaime y Megumi se miraron, sonrieron levemente y fueron atrás de esos dos que corrían muy rápido hacia una heladería. Los colores amarillos y anaranjados del atardecer ya estaban presentes en el cielo. Después de comprar helado y de ir por ahí como si fueran una familia, Gojo y Yutaime llevaron a esos pequeños a un parque cerca de su antigua casa. Ambos niños empezaron a jugar en los diversos juegos que había en aquel parque, mientras ambos jóvenes hablaban sentados en una banca. Gojo, ¿quién era el padre de Megumi?, preguntó Yutaime sin más. Gojo suspiró. Supongo que ya hablaste un poco con él. Bueno, si vas a ser su madre adoptiva creo que sería bueno que sepas la verdad. Este se acomodó en aquella banca. Idiota, dijo esta suspirando por oír aquel comentario. Gojo empezó a hablar mientras
Miraba al cielo por un momento. ¿Recuerdas el fracaso que tuvimos Geto y yo con el recipiente estelar de Tenji? Hace unos 2 años atrás. Shoko me contó algo sobre eso. Respondió la Miko, pues quien mató a Riko Amanai era el padre de ese niño. Y yo fui quien mató a ese hombre después de eso, dijo Gojo suspirando. ¿Y Megumi lo sabe? Preguntó Yutaime sorprendida y un poco molesta por oír aquello. Gojo miró a Yutaime seriamente. No lo sabe, y no se lo diré hasta que él lo quiera saber. Solo le dije que cuando quisiera saber de su padre puede preguntarme sin más, contestó muy serio mientras miraba a su superior. Yutaime solo suspiró y miró a aquellos pequeños. Gojo. Ambos son buenos niños. Y algún día deberán saber la verdad, empezó a decir Yutaime. Gojo solo la miró en silencio mientras le escuchaba. Continuó hablando la Miko, aunque sigo pensando que tenerlos bajo tu tutela suena a mala idea. A la vez pienso que fue lo mejor que pudiste hacer por alguien y más por ellos dos que necesitaran a alguien en este mundo tan cruel. ¿Y cuál es tu consejo? ¿Mamá Yutaime? Preguntó Gojo con una sonrisa y recargando su codo en la banca. El único consejo que puedo darte es que además de que dejes de ser un gran idiota, dijo esta en una sonrisa. Gojo rió. Un poco por aquello, pensé que dirías que el mejor consejo sería que nos casáramos y que los adoptemos juntos. Jejeje. Yutaime sonrió por aquello. Jajaja, no gracias. Lo que trato de decir, idiota, es que, suspiro un poco, es que seas el mejor tutor para ellos dos. Ayúdalos en todo lo que necesiten. En todo lo que a ti no te ayudaron de joven. Gojo solo miraba a Yutaime a los ojos. Sé que sabrás cuidar de ellos y eso comenzó cuando rompiste ese trato inhumano de vender a un pobre niño a un clan. Así que mi único consejo que puedo darte es que los ayudes como tú creas que es lo correcto y como lo estás haciendo actualmente, dijo Yutaime sonriendo. Gojo sonrió por aquello. Gracias, Yutaime. De nada. Papá Satoru, sonrió la azabache. Gojo rió un poco e hizo levemente su cuello hacia atrás, aunque, el plan de casarnos y adoptar a esos dos suena mejor, ¿no lo crees? Digo, ya tengo la edad legal para casarme contigo, dijo sonriendo. ¿Aceptó? Dijo Yutaime sonriendo. ¿Qué? ¿Lo dices en serio? Gojo estaba muy sorprendido por aquella respuesta. Que hasta sus gafas negras se estaban resbalando de su rostro. No, dijo esta con una sonrisa traviesa, solo quería ver qué cara ponías. Idiota, dijo sacándole la lengua y después su vista buscó a aquellos niños, que seguían jugando en los columpios. Gojo guardó un momento de silencio e hizo un puchero por aquella respuesta. Oh. Siguió hablando Yutaime, regresando su vista al joven albino. Oh, quizás me case contigo más adelante. Quizás en unos 10 años, sonrió un poco apoyando sus codos en sus rodillas y poniendo su rostro en su mano. Aquello hizo sonreír a Gojo mientras acomodaba sus lentes y miraban a esos dos jugar. Seríamos buenos padres, dijo Gojo sonriendo. Podría ser, solo contestó Yutaime sonriéndole. Por cierto, Gojo, empezó a decir Yutaime, ¿tú estás bien? ¿A qué te refieres? Claro que estoy bien, respondió Gojo sin mirarla. Me refiero a que últimamente estás ayudando a muchos hechiceros, cosa que antes no hacías. Está bien ayudar a los demás, pero, Yutaime se paró frente a él, pero me refiero al tema sobre Geto. ¿Seguro que estás bien? Gojo rodó los ojos al oír aquel nombre. Estoy bien. Resoplo. El amigo solo lo miraba fijamente. Shoko me ha dicho lo contrario. Dije que estoy bien. Además, Shoko no debería meterse en este asunto que no le incumbe, respondió Gojo mirando hacia un lado. Yutaime lo miraba con lástima. Sabía que algo no estaba bien con él. Entonces Yutaime abrió sus brazos frente a él. Gojo solo la miró extrañado. ¿Qué haces? Esta seguía con los brazos abiertos, haciendo algo por lo que tal vez me odio un poco. Tratar de darte un abrazo. ¿Qué? ¿Un abrazo tuyo? Dijo Gojo sorprendido. Todos lo necesitamos de vez en cuando. Si yo acabara de perder a mi mejor amiga necesitaría un abrazo. Aunque sea de la persona con la que menos me llevo bien. Decía Yutaime sin dejar de mirarlo. Gojo la miró pero no decía nada. Solo la imagen del amigo se refleja en sus gafas oscuras. Continuó Yutaime. Quiero suponer que lo que estás haciendo de ayudar a los demás es porque te sientes solo. Porque acabas de perder a tu soporte, a tu mejor amigo. A cuya persona no pudiste ayudar, y mucho menos eliminar. A Gojo le dolían en el fondo aquellas palabras dichas por su superior. Solo salió de la boca de Gojo. Este sobó un poco su cabeza y chasqueó la lengua. No sabía qué decir. Aquellas palabras le habían dolido demasiado en el orgullo. Yutaime solo suspiró y empezó a bajar los brazos, pero lo siguiente la sorprendió demasiado. Ya que Gojo la jaló hacia él y la abrazó aún él sentado en la banca, aquel gesto sorprendió mucho al amigo. Él había desactivado su infinito para poder abrazarla. Decía Gojo escondiendo su rostro en el pecho de Yutaime. Yutaime solo lo abrazó en silencio. Gojo quitó sus lentes. Yutaime. Yo no pude hacer nada por Geto. Acabo de perder a mi mejor y único amigo. Fue mi culpa, decía cerrando los ojos con fuerza y tratando de contener las lágrimas. Lo sé. Y no estás solo en esto, Gojo. Todos sentimos la pérdida de Geto. Decía esta abrazándolo. Gojo por aquellas palabras abrazó con fuerza a Yutaime. Esto por la ira que tenía de no haber podido ayudar a su mejor amigo a ir por un mejor camino. Yutaime solo lo abrazaba y acarició levemente su cabello blanco. Gojo se sintió un poco más aliviado con todo aquello, mientras soltaba algunas lágrimas que ocultaba apoyando su rostro contra el pecho del amigo. No estás solo, Gojo, decía Yutaime mirándolo. Ahora puedes ayudar a más personas. Incluso ahora los tienes a ellos dos. La Miko seguía abrazándolo por un momento. Ambos voltearon a ver a Megumi y a su hermana, los cuales seguían jugando ahora en el sube y baja. Sí, dijo Gojo aún en aquel reconfortante abrazo. Gracias, Yutaime. No eres tan gruñona después de todo. Yutaime sonrió por aquello. Gojo se fue separando poco a poco, aún teniendo sus manos alrededor de la cintura del amigo. Aunque hubiera preferido que me abrazara una chica de copa C, bromeó aquel idiota. Yutaime le dio un leve golpe en la cabeza a aquel joven, el cual se dejó golpear por su senpai. Parecía que su humor ya había vuelto. Parece que tu humor ya regresó, dijo Yutaime mirándolo y sonriendo un poco. Era momento de
Ya era momento de retirarse de aquel parque, ya que la noche estaba cayendo demasiado rápido. Gojo fue por Sumiki y Megumi, los cuales estaban ahora jugando en el pasamanos. En aquel momento Sumiki estaba pasando al otro lado de dicho juego. Pero Megumi no la dejaba de ver, ya que en aquellos barrotes había algo más. ¿Acaso no lo ves, Sumiki? También había una de esas asquerosas criaturas en la alberca de pelotas. Decía Megumi molesto porque aquella pequeña maldición que parecía burlarse de ellos, aquella maldición era pequeña y de color gris, con 4 manos y una enorme sonrisa burlona. ¿Ver qué, Megumi? Yo no veo nada, decía su hermana lista para pasar al otro lado de los barandales. TSK. Pero si está ahí, al lado tuyo, decía aquel pequeño muy molesto y apuntando a aquella maldición en aquel momento cuando su hermana estaba a la mitad del camino de aquellos barandales. Aquella criatura hizo que se resbalara, haciendo que se soltara de los barrotes. Sumiki, gritó Megumi muy asustado, pero la niña fue atrapada rápidamente por Gojo. Te tengo. Fiu. Si hubieras tocado el suelo, ten por seguro que te hubieras hecho un raspón muy feo. Gojo sonrió mientras aún sujetaba a Sumiki entre sus brazos. Gracias, Gojo-kun, decía Sumiki sonriéndole a su salvador. Megumi suspiró de alivio, pero seguía molesto por aquella criatura que reía. Bueno, niños, es hora de irnos. Quiero pasar a otro lugar antes de ir a su antigua casa. Entonces Gojo se dirigió solamente a la niña. Oye, Sumiki-chan, ¿podrías irte adelantando con Yutaime? Quiero hablar a solas con Megumi por un momento, ¿sí? Por favor, dijo Gojo acomodando sus gafas oscuras. Claro, voy con mamá Yutaime. Sumiki sonrió y se fue corriendo hacia aquella Miko, quien seguía sentada aún en aquella banca. En cambio, Megumi seguía molesto. No le quitaba la vista a aquella criatura, así que ya puedes verlos, ¿eh? Dijo Gojo mirando aquella maldición. Desde hace unos meses atrás, en realidad, siempre los veía de camino a la escuela. Pero Sumiki no los ve, dijo Megumi algo frustrado. En ese instante Gojo sonrió y con un movimiento rápido de sus dedos eliminó a aquella criatura. Tranquilo. Solo es una pequeña maldición de categoría menor al nivel 4, digamos que son las moscas, decía Gojo sujetando aquellos barrotes. Piu. Parece que alguien de verdad odiaba este juego. Por eso esta criatura apareció aquí, dijo sonriendo. ¿En un futuro seré capaz de destruir esas cosas? ¿Seré capaz de eliminarlos así de simple? Preguntó Megumi aún molesto. En ese momento Gojo notó que el pequeño estaba experimentando lo que es la energía maldita, ya que el enojo de Megumi hacía que su sombra se moviese como si algo quisiera salir de ahí. En ese instante Gojo supuso que Megumi sería un gran hechicero y sobre todo que tenía un gran poder que controlar. El albino se puso de cuclillas para ver a Megumi directamente a los ojos. Serás capaz de eso y de mucho más, Megumi-chan. Nosotros también podemos verlos y es nuestra misión ayudar a los que no pueden verlos. Sonrió Gojo mirando a Sumiki, la cual estaba junto a Yutaime. Y todo eso lo lograrás con entrenamiento y trabajo duro. No solo podrás acabar con estas débiles maldiciones, sino también podrás enfrentarte a maldiciones el doble de poderosas que estás. Pero por ahora, decía Gojo tratando de tranquilizar a Megumi. El niño aún lo miraba molesto. Respira, ya pasó. Más adelante te enseñaré a controlar tus poderes y tu energía maldita. Sonrió despeinándolo un poco Megumi. En aquel momento trató de respirar profundamente. ¿Poderes? ¿Energía maldita? Cuestionó Megumi acomodando su cabello. Sí, tal parece que tú tienes un gran potencial. Pero este no es momento para enseñarte todo eso, decía Gojo sonriendo. Megumi se empezó a tranquilizar. De acuerdo. Bien. Entonces vayamos a casa, dijo Gojo sonriendo y acariciando una vez más su cabello. Megumi solo dijo sí con su cabeza. Rodó los ojos por aquella mano en su cabello y empezó a caminar al lado de aquel hechicero. Los cuatro llegaron a la vieja casa donde Sumiki y Megumi estuvieron viviendo solos por un tiempo. Aquella idea fue de Gojo, para que esos dos pasaran, aunque fuera una última noche en su antiguo hogar. Entre los cuatro se divirtieron preparando todo. Yutaime preparó la cena con los ingredientes que Gojo compró de camino a casa. ¿Así está bien?, preguntaba Megumi ayudando a aquella chica a cortar algunas verduras. Yutaime sonrió y movió su cabeza afirmativamente. Sí, así están bien. Bien hecho, Megumi-chan. Al ágora superior, en cambio, Sumiki y Gojo se encargaron de arreglar la mesa y de llevar los cubiertos que usarían mientras hacían eso. Entre los dos jugaban un poco a hacerse bromas. Esto está delicioso, dijo Sumiki muy feliz por la comida. ¿Quién lo diría? Yutaime sabe cocinar, dijo Gojo burlándose un poco. Pero saboreando aquella comida, por burlarte no habrá postre para ti. Gojo, dijo Yutaime apuntándole con sus palillos. No, yo quiero mi postre. Gojo gritó en una súplica. Tanto Megumi como Sumiki se rieron de aquellos dos. Parecían esposos. Un rato después de cenar, Gojo jugó un poco más con Sumiki y con Megumi. Este último más por obligación que por gusto, y más porque aquel adulto se seguía comportando como un payaso. Yutaime solo los miraba jugar y sonreía por verlos aquella escena después de jugar un rato más. Ambos hechiceros ayudaron a terminar de hacer las maletas de aquellos niños. Querían llevarse la poca ropa que tenían y alguno que otro recuerdo de aquel hogar. Aquel pequeño departamento se había llenado de vida por un rato, ya que esos cuatro parecían una familia. 11:50 de la noche. Después de un buen rato de juegos y de risas, Gojo había salido un momento al pequeño balcón de aquel departamento para hacer una llamada. Había contactado al líder de la familia Zenin para que dentro de unos días se pudiera reunir con ellos para terminar de negociar sobre el contrato que había hecho Toji por su hijo. De acuerdo. Ahí estaremos sin falta. Solo espero que no te pongas tan pesado, viejo, decía Gojo colgando y suspirando. Era cierto, estaba haciendo mucho por personas que apenas conocía, pero estaba feliz de haberlo hecho. Al entrar de nuevo al departamento, escuchó a alguien tararear. Era Yutaime, quien les estaba tarareando una canción de cuna a ambos niños. Sumiki y Megumi se habían quedado dormidos. Estaban acostados en el tatami de aquel departamento con sus cabezas recargadas en el regazo del amigo. Sumiki tenía apoyando su cabeza en la pierna izquierda de Yutaime y Megumi recargado en su pierna derecha. Gojo miró aquello con algo de ternura. En el fondo anhelaba algo así en un futuro.
¿Todo bien?, preguntó Yutaime en voz baja al ver a Gojo acercarse. Sí. Se puso de cuclillas, solo estaba afinando los últimos detalles para que Megumi sea libre de ese clan, decía en voz baja. Acepto algo muy bueno por ambos, decía Yutaime en voz baja mientras acariciaba el cabello de ambos niños. Serías un gran tutor para ellos. Casi podría decirte que vas a ser como un padre para ellos. A Gojo se le dibujó una gran sonrisa y solo contestó en voz baja. Gracias, debilucha. Y tú serías una gran mamá si quisieras. Yutaime se sonrojó un poco por aquel comentario. Ya con mandarlos a ustedes y a los de primer año tengo suficiente. Dijo bromeando en voz baja. Gojo sonrió por aquello. Bien. Es hora de llevar a estos dos a su cuarto para que descansen, dijo Gojo en voz baja mientras se llevaba a Sumiki en brazos. Yutaime solo dijo sí con su cabeza y con cuidado abrazó a Megumi con cuidado. Los llevaron a su habitación y los acostaron en los futones que tenían en el suelo. Yutaime los cobijó bien y con cuidado ambos salieron de aquella habitación. Gojo le entregó una lata de cerveza a Yutaime. Ten, como agradecimiento por lo de este día, dijo sonriendo. El amigo se sorprendió por aquel gesto de aquel chico que detestaba el alcohol. Oh, gracias. Qué amable, supongo, agradeció en una leve sonrisa en aquel momento. Ambos jóvenes estaban sentados en la sala de aquel departamento. Me sorprende que siendo tan pequeños esos dos se hayan valido y cuidado solos por tanto tiempo, dijo Yutaime tomando de aquella cerveza. También a mí. Al parecer Sumiki se hacía cargo de la limpieza y al mismo tiempo cuidaba de Megumi y este se encargaba de cuidarla a ella. Por lo que me comenta la casera, algunos vecinos les traían de comer, decía Gojo tomando de su soda. Eso explica por qué el refrigerador estaba vacío, decía Yutaime suspirando y recargando sus codos. En aquella mesa de té, sí. Pero yo me encargaré de que coman bien de ahora en adelante y que no les falte nada. Igual Megumi más adelante me lo pagará ayudando en la academia, respondió Gojo con una leve sonrisa y moviendo alegremente las manos, como todos nosotros. Estudiamos ahí y trabajamos para ellos. Vaya vida, dijo Yutaime dando otro trago. ¿Sabes, Yutaime? Este día se sintió como si fuéramos una familia, ¿de verdad no lo crees?, dijo Gojo sonriendo y mirándola fijamente. Yutaime sonrió un poco. Sí, fue lindo. Ojalá se pueda repetir algún día. Podríamos repetirlo todos los días si tú quisieras. Yutaime, ¿por qué mejor no te quedas aquí y te casas conmigo? Los cuatro podríamos ser una gran familia feliz, comentó Gojo sonriendo. Jejeje, no puedo. Yo ya tengo mis planes en Kioto, respondió esta sin más. Ouch. Entonces seré papá soltero, dijo Gojo sonriendo, aunque esa propuesta estará abierta para ti para cuando quieras aceptar. Suspiro estirando los brazos hacia arriba. Ah. Supongo que mi plan de detenerte falló, comentó apoyando los codos en la mesa y su rostro en sus manos. Yutaime sonrió por aquello. Gracias por la propuesta. Supongo que la tendré en cuenta, dijo dando otro trago a su cerveza. Yutaime, ¿en serio no me vas a extrañar cuando te vayas a Kioto? Preguntó de nuevo el albino. Pudiera ser. ¿Y tú? ¿Me vas a extrañar?, preguntó Yutaime mirándolo a los ojos. Obvio, extrañaré el molestarte, respondió riendo un poco. Ambos sonrieron levemente y después guardaron un momento de silencio. Sé que serás un gran tutor para ellos, Satoru. Casi podría asegurar que serás como un padre para esos dos, decía Yutaime mirándolo. Gracias. Creo que pudiera ser que haya aprendido muy bien de una debilucha, dijo quitándose sus lentes oscuros. Yutaime solo sonrió por aquello. Bueno. Ahora es mi turno de que Yutaime me cante una canción de cuna, dijo Gojo acostándose y poniendo su cabeza en el regazo del amigo. Está bien. Supongo que esto pagará la cerveza que me diste, respondió Yutaime suspirando un poco y después sonriendo levemente. Ambos intercambiaron miradas. Yutaime acarició levemente el cabello blanco de aquel chico mientras tarareaba y Gojo solo le admiraba en silencio con una gran sonrisa. Aquel albino quería disfrutar de aquello. Aunque sea una última vez, pasaron los minutos y Yutaime terminó de tararear, miraron al reloj y notaron que ya era pasada de las 12:40 de la noche. Supongo que ya es hora de dormir, dijo Yutaime quitando la cabeza de Gojo de su regazo y levantándose. Bueno, ya que estamos jugamos a la familia, ¿qué tal si tú y yo dormimos juntos? Digo como papá y mamá, dijo Gojo sobando su cabeza y levantándose también. Qué buena idea. Y como buena mamá y esposa que seré, te mandaré a dormir al sillón, dijo Yutaime sonriendo mientras entraba en aquella habitación que alguna vez perteneció a los padres de esos niños. Mujer, qué cruel tratas a tu futuro marido. Gojo sonrió un poco. ¿O prefieres que te mande a dormir en la bañera?, dijo Yutaime sujetando aquella puerta corrediza. Jajaja, prefiero el sillón entonces, dijo Gojo levantando las manos en señal de paz. Yutaime sonrió por aquello y le dio un leve beso en la mejilla. Descansa. Futuro esposo, dijo Yutaime cerrando aquella puerta corrediza. Gojo sonrió demasiado por aquello que hasta se cubrió la mejilla con su mano. Descansa. Futura esposa, dijo yéndose a acostar en aquel sillón con una gran sonrisa. Gojo dejó sus lentes en la mesita de té y empezó a dormir, soñando en aquella familia que quería formar con Yutaime algún día. Esta historia que acaban de leer es la precuela de otra llamada El bebé de Yutaime Sensei.